Muy buenas tardes. Hoy, 5 de noviembre, saludamos a las personas que nos están acompañando esta tarde. Soy el doctor Juan Andrés Navarro, broncopulmonar infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y parte del equipo docente de la Universidad de la Frontera. Y hoy los voy a estar acompañando en este sexto capítulo de la octava temporada de Doctores en Línea. Doctores en Línea es un programa de Ufrovisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, que se genera gracias a una alianza estratégica entre el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, nuestro hospital regional, y la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, con el fin de educar a la población en un lenguaje cercano sobre temas de salud pública. Este programa es emitido en vivo para Temuco y Padre Las Casas, en señal abierta, y desde Concepción a Coyhaique, en el canal 48 de Telefónica del Sur y a través de todas las plataformas digitales de Ufromedios, donde además invitamos a las personas que nos están acompañando a enviarnos sus preguntas sobre el tema que vamos a hablar hoy, un tema muy importante que es la prevención de accidentes en la infancia. Para todos los que tenemos hijos, este es un tema fundamental. Probablemente todos hemos tenido alguna experiencia con un accidente con un hijo pequeño. Hoy día nos acompaña el doctor Rodrigo Brunet, quien es cirujano infantil de nuestro hospital regional. Así que aprovechamos de saludar a Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos para poder en el fondo ayudar un poco a la gente a aprender a prevenir accidentes normales en la casa, ¿no? Yo creo que este es un tema que de verdad que todos los que hemos tenido hijos, ya sea que hemos tenido que trabajar en prevención de accidentes, así como preparando la casa para un niño pequeño o enfrentando, ¿cierto?, un accidente. Sí. Rodrigo, yo creo que entrando al tiro en materia, ¿qué es lo más frecuente de accidentes que a ti te toca ver además en el día a día del hospital regional? No, claro, mira, lo más típico, lo más frecuente en niños los accidentes son principalmente las caídas, las fracturas, las quemaduras, la ingesta de cuerpos extraños, de sustancias tóxicas de forma accidental, ¿cierto? Los accidentes de tránsito, así como también, ahora que se aproximan las mayores temperaturas y la etapa de verano, las asfixias por inmersión, finalmente los ahogos en la piscina. Y eso varía un poco dependiendo de la edad del niño, obviamente que a medida que empieza a cambiar el desarrollo del niño, cambia un poco este tema de la frecuencia. Eh, pero básicamente esas son en general, en grandes medidas, las más frecuentes que uno ve en la urgencia. Es como que los niños tuvieran un modo autodestrucción, como que buscan el peligro. Finalmente, ¿por qué ocurren los accidentes tan frecuentemente? Mira, en los niños particularmente es importante entender un poco dos cosas. Una, el concepto de accidente, que hay que entender que el accidente es una cosa que no está planificada, que no es voluntaria, pero lo más importante del accidente es que es prevenible. Prevenible si nosotros cortamos la cadena de sucesos que generan el accidente. Y cuando llevamos el accidente a los niños, hay que entender dos cosas de los niños. Una, que los niños están en un proceso de aprendizaje y de adquisición de habilidades. Empiezan a aprender a caminar, en algún momento cuando son muy guapas aprenden a rodar en la cama, eh, aprenden a tomar cosas, diferente, o sea, adquiriendo un poquito más de motricidad. Y todo lo que se aprende implica el proceso de aprendizaje, error. Y el error es inevitable. Y eso finalmente puede ser la causa de un accidente. Y lo otro también es que hay un proceso de exploración del medio ambiente, del medio. Y eso hace que un niño que no conoce el medio vaya probando las diferentes cosas o diferentes estímulos. Y es un niño que no tiene sensación o no tiene conocimiento del riesgo. Entonces tenemos un niño que aprende y se equivoca y tenemos un niño que no tiene concepto de riesgo y eso hace que exista la posibilidad de que hayan accidentes y más frecuentemente en pediatría. Entonces, en las cosas que hemos dicho, digamos. Entonces, como dices tú, es un sujeto que está constantemente al borde de sufrir accidentes. Es probablemente ahí donde probablemente los que somos padres, ¿cierto? O las familias, ¿cierto? Cuando uno le toca ser familia que rodea a un niño, ¿cierto? A un adolescente, hay un rol en la prevención No, claro, fundamental. es fundamental. O sea, yo creo que, o sea, entendiendo esto, lo que expliqué recién, los adultos responsables tenemos el deber de ser los que cortamos la cadena
el suceso que generan el accidente, eliminando los factores de riesgo. Eso es lo más importante y es lo que nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Mm. Sí, vaya que a veces es difícil tomar esta conducta, incluso con los hijos propios. A ver si tenemos momento, voy a contar mis experiencias con accidentes de niños pequeños. Pero a mí me ha pasado de todo con mi hijo, la verdad. ¿No? Eh, Y además, mucho más difícil el hecho de que los niños, como están todavía en desarrollo y nosotros queremos eliminar en el fondo los riesgos, de repente un niño de 6 años no entiende a cabalidad lo que uno le quiere explicar que no haga, el niño lo hace igual. Entonces esa cuestión hace que sea más difícil aún prevenir riesgos, prevenir los accidentes, digamos. Mm, sí, o sea, uno, lo que decías tú, o sea, desde los primeros meses, cuando uno no quiere que el hijo se caiga de la cama, la pelea por la silla del auto, etcétera. Rodrigo, entremos un poco en materia. Yo creo que efectivamente, yo creo que en accidentes y en prevención uno podría hablar de un montón de cosas, desde la cobertura de los enchufes, la combustión lenta en nuestra región, o lo que era antes, no sé, los braseros, las quemaduras, algunas de esas cosas vamos a hablar, pero yo quiero llevarte algunas materias que son como más concretas y probablemente son las más importantes. Eh, Quiero que partamos hablando, estamos saliendo del invierno, yo lo mencioné un poquito, las quemaduras. ¿Son comunes? Yo recuerdo cuando yo estudié medicina había una rotación de quemados. Po. En cirugía infantil hay una rotación de... Siempre hay pacientes probablemente. Sí, no, las quemaduras en realidad son una cosa que es bastante frecuente en pediatría porque es un accidente que desgraciadamente ocurre cercano a este mismo proceso de aprendizaje que te cuento. Mira, y lo más frecuente en pediatría es que existe las quemaduras por agua caliente y las quemaduras por superficies calientes, eso es lo más frecuente. Y dentro de eso, el hervidor en lo que es las quemaduras por agua caliente es el principal actor. El hervidor, mira, es de base ancha a propósito, justamente para que no se vuelque, y además tiene un cable corto, justamente para que en el fondo queden pegados a la muralla. Pero existe el frecuente error de conectar el hervidor a un alargador. Y eso hace que un niño que va caminando, se tropieza, se apoya, tira el cable, y al tirar el cable, el hervidor completo cae sobre el niño y es un tema complicado. Lo otro también es que para evitar en el fondo las quemaduras por hervidor hay que dejarlo fuera de el alcance del niño y hay una práctica bastante habitual que es dejarlo en altura. Si el niño es bajo, si está en altura no pasa nada y uno lo deja en un mueble. ¿Qué hace el niño? Empieza a caminar, empuja el mueble, se cae el hervidor. Entonces, dejarlo en un mueble no es claramente una opción. Mm. Oye, Eh, unos años atrás uno recordaba en accidentes, antes de que estuvieran los hervidores, esto de que los niños escalaban en el horno y botaban las ollas. Sí, sí. O sea, de hecho, y hasta el día de hoy sigue pasando. Los hornos en las cocinas, teóricamente debiesen tener por norma unos fijadores hacia la muralla. Uno de los accidentes que ocurren, que son bien graves cuando uno habla de quemadura, es que los niños abren la tapa, se suben sobre la tapa para mirar qué es lo que está haciendo el papá, y el horno completo cae sobre el niño y se quema completo. Entonces, los hornos, si vamos a tener hornos en la casa que son a gas, tienen que estar fijados, digamos, a la muralla. Y bueno, y hay otro accidente también bastante frecuente con agua hirviendo, que es cuando las mamás tienen la taza y tienen al hijo en brazos, taza en la otra mano, están conversando, los niños al explorar están buscando, mirando, y toman la taza, obviamente de forma con poca motricidad, toman la taza y dan vuelta la taza completa sobre ellos. Entonces, lo importante aquí es no tener a los niños en brazos si tenemos una taza con agua hirviendo en la mano. Claro. Oye, nosotros estamos en una región donde como la cultura obliga a muchas cosas de repente como de, no sé, de tradición, de campo, del secreto de la abuelita. Probablemente, yo creo que quizás después del componedor de hueso, las quemaduras o la herida son una de las cosas donde hay más mito de póngale esto otro, haga tal cosa con la herida o con la quemadura. ¿Qué es lo que el especialista recomienda para hacer? Y quizás antes, ¿qué es lo más raro que hay visto que le han puesto una quemadura? Mira, ya, desde el punto de vista de lo que hay que hacer, eh, lo más importante cuando un niño se quema es poner agua fría, directamente, agarrar al niño, ponerlo directamente en agua fría sin ninguna otra cosa, y sacarle la ropa. La ropa de repente se empapa, los puños de los polerones se empapan con agua hirviendo y terminan apretando más la muñeca y terminan quemando más al niño. Sacar la ropa, agua fría, sacar anillos
eh, pulseras, Pulsera. cosas que pueden quedar atascadas. Y finalmente cubrirlos con con alguna tela, con alguna cosa que pueda, que esté limpia, sábana, toalla, pero lo importante es que esté seca. Tenemos esa mala costumbre de cultura general de ponerle agua fría porque se quemó a la sábana y resulta que el niño va a enfriarse más rápidamente, entonces eso es lo que no hay que hacer. Y bueno, y Ya, dentro de las cosas que no hay que hacer, que es lo que tú contabas de la receta de la abuelita, he visto de todo. Tomate, rodajas de cebolla, aceite, pasta de diente. Hay un sinfín de remedios. Lo importante que quiero recalcar es que no hay que usarlos. Lo único que hay que usar es agua. ¿Por qué? Porque las otras cosas aumentan el riesgo de infecciones y las infecciones en la quemadura finalmente terminan en injertos, en cicatrices de con peor pronóstico. Entonces, claramente lo único que hay que hacer es agua, sacar la ropa, cubrir con algo limpio y llevar a la urgencia. Esas son las cosas que hay que hacer. perfecto. Es muy, muy prevenible el tema de las quemaduras y, bueno, ojalá que uno pudiera prevenirlo al máximo. Eh, no sé si la mayoría de los pacientes o de la gente sabe. Mira, eso es importante también lo que comenta una señora, mantel de género, ¿viste? Eso igual que importante, individual solamente, incluso eso a veces eh, tratar de evitar. Eh, que incluso los pacientes gran quemados es una patología que es una garantía auge y que hay centros para esto y que nuestro hospital cuenta con un equipo de cirujanos especialistas en quemado Sí, y que ya sí. con vasta experiencia y que es importante recalcar, ojalá que la gente no tuviera que llegar a usarlo, pero por lo frecuente que son, esto... nuestro hospital cuenta con un equipo especialista en quemado. Rodrigo, la última pregunta en relación con quemado, en Sí. relación con, como no con líquidos calientes, sino que con superficies calientes, asado, brasero, etcétera. Mira, respecto a la superficie caliente, la quemadura más frecuente que me toca ver son las quemaduras por las estufas a combustión, que estufas a pellet, estufas a lo que tú quieras, siempre hay estufas en las casas, sobre todo en épocas de más frío. Y resulta que lo importante para prevenir las quemaduras, el mecanismo normal es que el niño está caminando, generalmente un niño de 1 o 2 años que está aprendiendo, se tropieza y cae sobre la estufa. Hay que entender que el niño no está pensando que quizás se pueda caer. Entonces, para evitar eso, hay que dejar siempre una protección en las estufas. Si un niño está en una pieza y hay una estufa prendida, tiene que tener protección. Si la estufa no tiene protección, entonces el niño no puede estar en la pieza. Eh, Porque estas quemaduras pasan en 5 segundos, pasan por una caída tonta y terminan con quemaduras, he visto quemaduras en caras, en manos sobre todo, que es súper complicado, en abdomen. La verdad que de eso, sí. Mm. Y además, ¿cómo se llama? Lo que son las parrillas, he visto muchos accidentes, los niños son más pequeños, las parrillas están más en alto, entonces empiezan a correr, la gente no los ve y al correr se golpean, pasan a llevar o dan vuelta a la parrilla o he visto que también se quema el nylon donde está el carbón, perdón, y se queman, entonces evitar que los niños anden dando vueltas al lado de la parrilla. Hay tantos lugares donde pueden andar los niños menos al lado del asado. Así Sí. que eso sí también lo recomiendo. Mm. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Y otra pregunta, ¿cuál sería, no sé, de qué severidad hacia arriba un paciente debiera consultar por una quemadura? Cualquier quemadura, esa es la otra pregunta. Mira, respecto de las quemaduras, idealmente todos los niños que se queman deberían consultar en la urgencia. Obviamente una quemadura solar no, pero una quemadura por agua caliente o por una quemadura por superficie caliente, por más que al principio se vea roja, porque a veces genera solamente enrojecimiento de la mano o del lugar, a veces las quemaduras evolucionan con una cosa que se llaman frictenas, las ampollas que conoce la gente. Oye, Y esas se pueden infectar. Entonces, la recomendación es, ante una quemadura, inmediatamente consultar en la urgencia en toda situación, porque de haber esas frictenas que aparecen un par de horas después, podemos prevenir inmediatamente el evento que puede empeorar la quemadura. perfecto. Ya, ahora sí, cambiemos de tema a uno que a mí me gusta mucho. Yo soy muy fan de esto que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con la seguridad de los niños como pasajeros de un vehículo. Yo Como soy absolutamente radical en eso y creo que todos los personeros de salud y no hay que desaprovechar instancia para
hablar sobre la seguridad de los niños en los vehículos. Uno todos los días, al llegar a los colegios, a la salida de los colegios, al llegar a los hospitales, todo el tiempo vemos niños que van sin un sistema de retención infantil, con lo riesgoso que eso es. Hemos tenido noticias lamentables como país en el último tiempo, donde se deja de poner el foco incluso en cualquier otra cosa y pasa a que eso es un accidente prevenible. Así que hablemos de seguridad de los niños dentro de un vehículo. De acuerdo. Mira, los accidentes de tránsito, la verdad que son, mira, desgraciadamente, o sea, lo bueno es que no son tan frecuentes, desgraciadamente cuando ocurren son muy, muy severos, o sea, los accidentes de tránsito a veces pueden generar la muerte, y lo más importante, o sea, también las secuelas neurológicas que pueden generar y que terminan con un niño que está absolutamente sano a un niño completamente secuelado y postrado. Así que es una cosa que tenemos que prevenir. Hay que entender que los accidentes de tránsito son accidentes siempre de alta energía. De hecho, si uno compara, uno podría comparar el accidente de un auto a 60 kilómetros por hora, que dentro de esta no es tan rápido como lo que uno pensaría, equivale a la energía que es que una persona se tire de un quinto piso, se caiga de un quinto piso hacia abajo. Es mucha energía. Y hay que tener una salvedad respecto a los pacientes que tienen, de los pacientes pediátricos. Los niños tienen tres cosas que hacen que tengan aún más lesiones. Una, que son más pequeños, lo que significa que tienen menos cantidad de grasa, los órganos están más cerca unos de otros, y cuando se golpean, tienen un daño más importante porque hay poca amortiguación, digamos. La segunda cosa es que los niños tienen una cabeza más grande cuando son más pequeños en proporción al cuerpo. Y como son más cabezones, cuando llega el golpe, se golpean en la cabeza, lo que explica que muchas veces tienen más secuelas neurológicas que en general los adultos. Y en tercer lugar, y esto yo creo que es lo que tenemos que seguir hablando, es que todos los autos están diseñados con instrumentos de seguridad para adultos. Y los niños, si usan eso, dos posibilidades: o no les funciona y el niño sale eyectado fuera del auto, lo que es muy grave y generalmente termina en víctimas fatales. Y lo segundo es que pueden generar los mismos cinturones de seguridad o las cosas diseñadas para adultos más daño al niño que seguridad. Entonces, es una cosa de alta energía que hay que prevenir y hay que saber cómo prevenir porque los niños pueden sufrir bastante. Entonces, entramos a esto, es un tema frecuente de conversación que tiene que ver con los sistemas de retención infantil, los nidos, las sillas, los cinturones, los alzadores, las butacas, etcétera. Yo creo que partir diciendo cuáles son las recomendaciones de uso de silla para los niños y de cinturones de seguridad, en qué casos, cuándo. Mira, todo niño que esté en un auto debe usar un sistema de retención infantil, una silla. Ahora, las sillas dependen obviamente de la estatura y del peso del niño. No podemos usar en el fondo un cinturón de seguridad adulto en una guagua de 3 meses. Pero, dependiendo de eso, tenemos los juegos que son más pequeños, que son para niños más pequeños. Después tenemos aquellas que tienen arnés. Luego tenemos los alzadores que se usan para el cinturón del auto. Y dependiendo de eso, dependiendo de cómo sea el niño, digamos, de las características del niño, es lo que tenemos que ir en el fondo utilizando. Hoy día en Chile, por ley, todos los niños deben usar bajo los 9 años un dispositivo de retención infantil. Entonces, por lo menos hasta los 9 años. Y estos dispositivos tienen que usarse en un inicio a contramarcha. ¿Qué quiere decir a contramarcha? Los niños tienen que ir mirando al otro lado donde se está moviendo el auto, hacia atrás, porque esto disminuye en un 90% todas las lesiones y disminuye la mortalidad en un 90% en caso de accidente. Esto debería hacerse mínimo hasta los 2 años, pero la recomendación es que lo hagan la mayor cantidad de tiempo posible, que lo permita el dispositivo, porque hay algunos dispositivos... ¿Ah? Y que lo permita el niño. De acuerdo, claro, y el niño. Eso es complejo, porque en el fondo está la discusión del niño que está incómodo. Mira, los dispositivos... Pero hay mucho mito en eso, ¿ah? Hay mucho mito en eso. Sí, sí. Y lo otro es que también hay mucho mito, como que se ha instaurado también un poco esto, como en todas las cosas, pues hay mucho mito hoy en día en torno a los sistemas de retención, porque obviamente hay de todo en el mercado, pues, como en todo. Hay, no sé, yo siempre le digo a los pacientes de repente cuando me preguntan por los medicamentos, yo le digo, como en todas las cosas, uno se puede ir a comer una hamburguesa de 3.000 pesos y se puede comer una hamburguesa de 12.000 pesos. Obviamente hay unos mejores que otros, obvio que hay unos mejores que otros, pero probablemente en el sistema de retención infantil
lo más indicado es uno que se use y que se use bien y que esté bien instalado, porque uno se puede comprar la silla más cara, la más pituca, la de la marca más exclusiva, y si no la instalaste bien, está mal usada, versus una silla que puede ser no tan cara. Hoy en día los sistemas vienen acreditados, eso no necesariamente significa que vengan como certificados, pero sí acreditados. Eh, y hay esfuerzos desde el ministerio también. De hecho, así como un aviso que ya quedó atrás, yo tenía harta gana, había de la CONACET, ¿Sí? creo que mañana hay una actividad que iban a estar Bueno, revisando las sillas, que uno podía llevar las sillas y había que inscribirse. Yo busqué delante y ya estaba el cupo listo, se había llenado. se estaba haciendo eso, se iba a hacer acá en Temuco, de hecho, sí. Sí, sí, Muy sí. interesante. Ahora, como dices tú, por ley tienen que estar todas las sillas certificadas CONACYT, por el gobierno, por el Estado. Entonces, eso hace que tengamos sillas que por lo menos tengan una buena calidad y que efectivamente funcionen. Pero como dices tú, es importante cómo instalarlas. Hoy día los autos tienen algunos mecanismos en el fondo con los cuales se instalan bastante bien las sillas. Eh, bueno, y agregar, se me había olvidado contar que si uno tiene que elegir dónde poner una silla en un niño, si el auto está vacío, idealmente en el asiento del medio posterior, porque así evita los accidentes por lateral, por anterior, o sea, por los lados, por adelante y por atrás. Ahora, si es que no se puede al medio, idealmente se recomienda detrás del copiloto, porque en general, por frecuencia, tienen menor impacto. Mm, sí. ¿Puede un niño ir en el asiento delantero? No, un niño no puede ir en el asiento delantero. Así, rotundamente no. Sí, eso es cierto. Y si me subo a un auto y no hay asiento para niños, lo llevamos en los brazos, ¿no? Ahí hay una frase buena No, que dice que los brazos de una mamá son el mejor lugar para sus hijos siempre, menos en el auto. salvo en el auto, eso te iba a decir. Salvo en Porque, el auto, eso, salvo en el auto. Los brazos de la mamá son el mejor lugar siempre y toda la vida, pero menos arriba del auto. no, aparte que resulta que uno instintivamente dice, claro, yo lo voy a hacer fuerte, qué sé yo, pero las fuerzas de inercia que generan los accidentes hacen que aunque uno lo apriete lo más posible, el niño van a pasar dos cosas, va a golpearse y lo más probable es que va a salir inyectado del auto y eso es secuelas neurológicas seguras o termina en una víctima fatal. Entonces, si no hay silla, no puede llevar al niño en el auto, es así de sencillo, Mm. porque uno no puede decir cuándo va a pasar un accidente. No, y eso es algo que de repente es un tema cultural, yo creo. O sea, si uno piensa, no sé, 30, no sé cuántos años atrás, que fue el impulso de la ley del cinturón de seguridad, la gente se enojaba porque tenía que ponerse cinturón. No sé si te Sí, acordáis, sí, pero, sí. pero la gente se enojaba porque lo obligaban a ponerse cinturón. Y hoy en día es una cuestión que es básico: el auto no deja de pitear si no hay un cinturón, pero probablemente con los niños esto en algún momento debiera funcionar así y tiene que ser un tema cultural a tal punto en que. Como que quizás desde las sociedades científicas, desde los organismos de salud, desde el Ministerio del Tránsito, etcétera. Esto es un tema que tiene muchas aristas. Ahora, Eh, importante también que pasa un poco con la gente con la que uno conversa. Ya, uno se acuerda de las sillas de los autos, todas las cosas, que los niños tienen que ir y todo, pero se nos olvida también que los niños más grandes, después de usar las sillas, tienen que seguir usando el cinturón de seguridad atrás. Porque está la típica práctica que vamos en el auto para adelante con el cinturón y los de atrás da nada, exactamente lo mismo. Y eso, en mi experiencia, los niños que llegan con el cinturón, o sea, por un accidente con cinturón de seguridad, no les pasa nada o muy pocas cosas, pero todos los niños, me debería decir, todos los niños que han llegado sin cinturón de seguridad terminan con una secuela neurológica grave. Entonces, el cinturón de seguridad salva vidas y hay que usarlo siempre, atrás, adelante, donde corresponda. sí, verdad. Y lo último, creo que ya lo habíamos contestado de hasta cuándo se recomienda usar el asiento de seguridad para niños y el cinturón de seguridad, bueno, desde siempre. Pues, todo pasajero Siempre, arriba tiene que usar, siempre. eh, Y ¿cierto? adelante puede ir solamente los niños mayores de 2, o sea, desde los 13 años para arriba. Principalmente porque el airbag puede el airbag puede producirle asfixia o quemadura a los niños porque está a una altura que está más baja, o sea, perdón, más alta que la diseñada cuando un niño es más pequeñito. Claro. Claro. Y esto depende del porte del niño. Hay harto ahí cosa técnica, pero finalmente Sí, la recomendación es siempre utilizar sillas, siempre utilizar un buen sistema de retención infantil, acostumbrar a los niños desde chiquititos, difundir este tema, conversarlo en familia, en grupos de amigos. Es un gran regalo de baby shower una silla. sí, también. Un vale por una parte de la Claro. silla, es un gran regalo. Hay en clínicas en Chile donde los recién nacidos no salen si no es a un huevo, por ejemplo.
Eso Me parece. obviamente depende de la realidad de cada uno, pero incluso ahí, o sea, desde que un paciente sale de la maternidad, un bebé sale de la maternidad, debiera salir a un sistema de retención. Totalmente de Eh, acuerdo. ya, pasemos a otra porque si no se nos va a pasar el tiempo y Bien. nos van a quedar pendientes, pero aquí hay uno en lo que todo niño ha tenido caídas, golpes y todo. ¿Cómo prevenimos esto? ¿Qué consejos prácticos podemos darle a los papás para evitar las caídas, los golpes y todo? Bien, primera cosa, los niños se van a caer. No hay nada que hacer, se van a caer. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir las consecuencias graves de una caída. Para eso hay que hacer que el ambiente en un niño, sobre todo un niño que empieza a caminar, que como dije, parta al año y a los 2 años, 3 años empiezan a dar los primeros pasos ya más firmemente, evitar tener muebles con puntas muy finas, las mesas de vidrio son fatales, porque los niños se caen sobre la mesa de vidrio y se cortan. Tratar de evitar tener superficies que sean resbaladizas o alfombras que se corran mucho, porque finalmente el niño va a empezar a aprender a caminar y se va a caer. Entonces hay que tratar de buscar superficies blandas en las que el niño, si se cae, no pasa absolutamente nada. Esto es como aprender a andar en bicicleta. Si uno aprende a andar en bicicleta, no lo hace en el pasto, jamás lo va a hacer en un lugar donde se cae y se puede pegar, digamos, muy fuerte. Sí, verdad. La prevención en el hogar es compleja. Yo aquí vuelvo a lo mismo. Los niños tienen este modo autodestrucción. Yo hace poco mi hijo tuvo una caída, mi hijo tiene 4 años, y ¿Mm? hace poco tuvo una caída y efectivamente en un lugar muy como recóndito de la casa había un mueble filudo, terminó con un corte en la oreja, punto y todo, y, no, mala pata. Y uno dice, pucha, ¿son prevenibles? Obvio, son siempre prevenibles. Ahora, golpe en la cabeza, ese es un gran temor de los papás. Mira, Eh, los golpes en la cabeza, sí, generalmente es una de las cosas que genera mucha ansiedad y yo creo que lo importante aquí es darse cuenta cuando un golpe es realmente grave y cuando un golpe no lo es. Y bueno, hay que entender que, cuando un niño se golpea en la cabeza, ¿qué es lo que va a pasar en general? Va a llorar, va a estar muy irritable, el chichón va seguro, a veces algunos niños no hacen tanto, pero el chichón va. Ninguna de esas cosas preocupa porque son bastante normales. Y lo típico que le pasa a un niño que está llorando y que es pequeño, llora, 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 para de llorar y tiene un poco de tendencia al sueño y es básicamente por esta respuesta al estrés que tienen todas las personas, que los niños no la entienden, entonces inmediatamente se duermen, no entienden que están estresados. Entonces, eso es el evento normal de un golpe en la cabeza. Ahora, ese es ¿qué el mito urbano, po. ese es el famoso mito urbano de que si los niños se duermen, les va a pasar algo. Y la verdad que eso no es lo importante. Lo importante es que si un niño tiene un golpe en la cabeza, pueda tener un compromiso neurológico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que haya una alteración en el cerebro producto del golpe. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta cuando el niño se pega en la cabeza e inmediatamente pierde la conciencia. No hay llanto, sino que se golpea y pierde la conciencia. O un niño que después de golpearse la cabeza empieza con vómitos y náuseas, o empieza con convulsiones, empieza con pérdida de alguna fuerza de brazo o pierna, o empieza con un cambio de carácter importante, con amnesia de lo sucedido. Esas cosas claramente asustan y son importantes en esos casos consultar en la urgencia porque hay que hacer alguna otra exploración. Eh, bueno, y también cuando uno se da cuenta que un golpe es de alta energía, están andando en bicicleta Eso sin te iba a decir lo de alta energía, lo que se dice como, no sé, de qué altura hacia arriba, por ejemplo, o no sé, ahí nos aparecen las imágenes de apoyo, un golpe en la cabeza en un niño, por ejemplo, andando en bicicleta rápido, o andando en patines, por ejemplo. eso, ya, sí, sí o sí, si tenemos un niño que está haciendo una actividad como bicicleta, como algún deporte y se golpea la cabeza, en ese caso también la alta energía está incluida dentro de las cosas que son importantes, por más que no tenga compromiso neurológico, probablemente tal. Recordar, sí, que todas las actividades que incluyen bicicletas tienen que ser sí o sí con casco porque hay que proteger en el fondo la cabeza ante posibles golpes. Eh, y las caídas de altura. ¿Cuánto es de altura? Porque la verdad que en un adulto uno entiende que más de 3 metros se habla más o menos de una caída de altura, en un niño pequeño de 30, 40 centímetros no es lo mismo. Se habla más o menos del doble de la altura del niño. Por lo tanto, si un niño mide 1 metro y se cae de 2 metros, es harto. Si un niño de 50 centímetros se cae de 1 metro, es una caída de altura. Y esas cosas claramente hay que consultar. La caída de la cama. La caída de la cama también, sí, la típica.
Y eso se Sí, evita. y el material, la superficie contra lo que cae, Sí, también, mira, una casa, por ejemplo, una alfombra versus un niño que se caiga, no sé, en el cemento. obviamente mientras más duro sea la superficie, mayor va a ser la energía implicada porque no hay amortiguación en el proceso del golpe. Eh, y bueno, si se cae sobre una superficie dura y tiene en el fondo los signos que habíamos dicho, claramente hay que consultar. Y si tiene una herida y está sangrando, también tiene que consultar porque de repente eso ocurre y es bastante frecuente. Mm, sí. Oye, y yendo a lo clásico ahora en la época de fútbol, torceduras, golpes así como en extremidades, en un brazo, en una pierna. Nosotros también estamos en región de componedor de hueso, lo mencionamos en un inicio. Sí. Mira, son bien frecuentes que los niños empiecen en esta época, o sea, durante el desarrollo, harto deporte, harto fútbol, hartas cosas. Hay una cosa importante, sí, que los niños en general no tienen tanto, son tanto de esguinces, son más de fracturas los niños en general. Ahora, cuando me preocupo que un niño pueda tener una fractura o pueda tener un esguince grave, si es que lo tuviera porque es raro, pasan algunas cosas. Principalmente hay impotencia funcional, los niños más pequeños dejan de mover una extremidad, los niños más grandes se dan cuenta que no pueden moverla por el dolor, hay aumento de volumen, se pone bien hinchada el lugar donde se golpeó y se pone el clásico moretón, equimosis que decimos nosotros. Esas son cosas que hacen pensar que podría haber habido una fractura o un esguince que hace necesaria en el fondo consultar. Ahora, entre cualquier golpe, las indicaciones siempre son el reposo, analgesia, por ejemplo, paracetamol, y en las extremidades poner las inferiores en alto para evitar el edema. Y en la mano también lo mismo, idealmente sobre, como algún profesor decía, sobre el corazón, no que no esté abajo, sino que esté arriba del tórax. Y eso va a disminuir un poco los síntomas, pero si los síntomas persisten después de eso, también es importante consultar para que haya una evaluación por especialista. Mm. Sí, porque no es infrecuente este concepto que uno lo habla, es un término un poco más técnico para la gente que no está escuchando, pero nosotros hablamos de fracturas como en tallo verde y esto como de torcer un apio así, Sí, eh, sin que se quiebre, pero que se genera como ruptura de la fibra, o sea, del hueso, del finalmente. hueso. Y, no, y además en los niños también puede haber fractura de cartílago, que es el cartílago que nos permite crecer finalmente. Entonces, o sea, el mensaje es que los niños tienen que hacer deporte igual, o sea, tienen que hacer deporte y todo, pero hay que tener en el fondo prevención con los cascos correspondientes y las protecciones correspondientes y estar atento a estas cosas que pueden ocurrir para consultar oportunamente. Sí, perfecto. Em, Oye, cambiemos, sacar de tema y veamos a otra cosa que tiene que ver con otro accidente doméstico que es bien frecuente y que también uno probablemente hay harta cosa que prevenir, que tiene que ver con todos los productos químicos que uno tiene en la casa, desde el cloro, el limpiavidrio y todos los productos tóxicos que nosotros podamos tener. Hay algunos más peligrosos que otros. em, ¿Qué podemos hacer para evitar esta ingesta accidental de tóxicos y de cosas? Mira, la verdad que... espérame que tengo... Ya, disculpa. Mira, para poder evitar la ingesta de tóxicos accidentales, como decía al principio, hay que disminuir, o sea, cortar la cadena de sucesos en las que ocurre esto. Para eso, los niños no tienen que tener acceso a esos elementos tóxicos. Y no es solamente dejarlo en lugares donde no alcance el niño, sino que es dejarlo en lugares donde el niño no tenga acceso. Porque uno dice, bueno, lo dejo acá arriba, pero hay niños que llegan, se encaraman a cosas, terminan sacando eso. Entonces hay que buscar lugares donde realmente los niños no tengan acceso. Y la segunda cosa, que es un error frecuente, pero que uno hace en el fondo para poder guardar un poco la soda cáustica que usó, o guardar un poco, no sé, pues tenías un poco de benzina para limpiar la ropa, qué sé yo, uno en la botella de Coca-Cola, la botella de bebida, la botella de jugo, la rellena, la deja ahí, y a veces los niños inocentemente van a tomar o van a robar un poco de bebida o de jugo de no sé qué en la botella y toman eso y finalmente terminan ingiriendo este tóxico. Entonces, no hay que usar botellas, uno, que parezcan, digamos, de bebida o jugo, qué sé yo, y tienen que estar rotuladas para saber en el fondo o para que el niño se dé cuenta, que los más grandes, de que lo que está tomando no es lo que él cree que está tomando. Creo O que eso sea, es un poco... claramente, una cosa es trasvasijar los porotos en la casata y llegar a Claro, abrirla, claro, pero otra que muy llegar distinta es trasvasijar la vecina sí, en una botella de Coca-Cola.
Mira, ¿Ah? he visto de todo. O sea, la soda cáustica en general me ha pasado que los niños se la toman en botellas de bebidas retornables, la ponen ahí, o en otros bidones, y los niños se mandan la Sí, soda cáustica. bueno, ahí tú ya has mencionado varias cosas que son probablemente los íconos del accidente, como lo peor que a uno le podría pasar cuando está de turno y llega y alguien te dice que ha ingerido y probablemente uno de los productos con los que hay que tener más cuidado por las características químicas que tiene que ver con la soda cáustica, por ejemplo, los cáusticos, ¿cierto? Probablemente sería uno de los número uno. Sí. Otro tendría que ver probablemente con productos netamente tóxicos, ¿Mm? ¿cierto? Y habíamos mencionado uno más que es como bien icónico del daño que tiene que ver con las pilas de reloj, por ejemplo. Mira, sí, mira, de las tres cosas, partiendo por la soda cáustica, me ha pasado mucho que el instinto natural de las personas cuando los niños, la soda cáustica hay que pensar que viene en polvo y después se activa. Y de repente me ha tocado algunas guaguas que van, se meten a algún lugar, se tratan de tragar la soda cáustica, el polvo, se lo ponen en la cara, y la gente para sacarlo echa agua. Y ese es un error inocente, muy grave, porque el agua activa la soda cáustica y genera la quemadura química, tanto en la cara y lo más importante, en la boca. Entonces, importante, cuando los niños ponen cualquier químico, soda cáustica o lo que sea, no echar agua inmediatamente porque puede activar el químico y generar la quemadura, cuando en realidad basta con barrer y en ese caso la quemadura es mucho menor. La segunda cosa que hace mucho la gente es tratar de inducir el vómito, intentando en el fondo sacar las cosas del estómago rápidamente. Y la verdad que si ya hubo una ingesta, ya es un poco tarde. O sea, aunque haya o no haya inducción del vómito, igual va a tener que, o sea, el efecto se va a generar igual. Así que no es recomendable hacerlo del vómito, que son dos actitudes que en general hacen los papás. Y las pilas de reloj, uno pensaría que son bastante inocentes, pero resulta que adentro tienen un corrosivo que puede finalmente generar una cosa súper grave que son úlceras, principalmente en el esófago, que pueden terminar conectando, por ejemplo, el esófago con el corazón y hace una cosa que se llama mediastinitis, que es súper grave y mortal. Las pilas de botón, al caer en el esófago, pierden la cobertura, el corrosivo sale y genera la quemadura. Entonces, un niño que ingiere una pila de botón inmediatamente tiene que consultar en la urgencia porque esto no ocurre en un día, ocurre en horas. Y hemos visto niños con 2, 3, 5 horas y ya tienen una perforación esofágica. Entonces, súper importante que si ocurre, ir a la urgencia, pero antes de que ocurra, todas las pilas de botón debiesen, si es que ya están descargadas, eliminarse inmediatamente, no dejarla guardada en un cajón, no dejarla guardada en otro lado. Si tenemos niños en la casa, la pila de botón inmediatamente se va a disponer en estos, hay unos recipientes para poder reciclar estas pilas porque también son tóxicas para el ambiente, ¿cierto? Eh, todas las cosas que tengan pila de botón, típico que uno tiene el cambiador o tiene, no sé, alguna cosa que use la pila de botón y está mala la tapa y uno la deja descubierta, ¿qué importa? Bueno, sí importa, pero los niños van a sacarla finalmente la pila y se la van a tragar. Y así es como se produce. Entonces, si tiene pila de botón, que tenga la tapa bien puesta. Oye, yo me voy a robar, no sé, 30 segundos, un minuto, Dale. para la parte que a mí respecta. Como broncopulmonar no puedo saltarme la prevención de accidente, la ingesta de lo que nosotros le llamamos como un cuerpo extraño. Perdón. eh, Ideal. Ahí está, Eh, dale. la ingesta de un cuerpo extraño de como accidente, ¿cierto? Que pueda terminar, ya sea un fruto seco, un maní, un Lego, una tapita de lápiz Bic, una tuerca de aro. Hemos visto las cosas más insólitas en un bronquio, en un niño pequeño, en un preescolar. Muchos absolutamente prevenibles, que tiene que ver con las partes pequeñas de los juguetes, que tiene que ver con la ingesta de alimentos que puedan tener partes redondas, duras, ¿cierto? Y que puedan implicar el atragantamiento en un niño o la ingesta, y eso es muy prevenible, sobre todo, por ejemplo, en una junta social, evitar que un niño pequeño tenga acceso a frutos secos, por ejemplo, a maní, que Eso te iba a decir. el cuerpo extraño como de alimento más frecuente que pueda terminar en un bronquio, y que tiene que ver, los gringos tienen una mnemotecnia que dice que cuando el niño pueda escribir maní, puede comer maní. O sea, Peri, 6 años más o menos,
ya es la edad en la que un niño de verdad puede como procesar bien un alimento duro, redondo, que tiene las características ideales para atragantar un niño y terminar la vía aérea, y que ahí hemos tenido casos terribles y muy que ponen en riesgo la vida de un niño, ¿ya? Entonces yo creo que ahí también hay un punto importante a prevenir. Sí, no, totalmente de acuerdo. Se te iba a decir el maní, pero el maní es como porque en realidad las otras cosas como que son poco contraproducentes que se las traguen. Los niños más pequeños de 1 año se tragan todo, pero los niños más grandes sí, el maní y los frutos secos típicos que se los terminan aspirando. Mm, sí, oye, es increíble lo rápido que pasa el tiempo, Rodrigo, y creo que sí o sí tenemos que hablar de lo que viene. Estamos terminando o empezando un poco el tiempo de calor, la temporada de Mm. piscina. Ahí hay un tema siempre de riesgo, es algo que a los niños les encanta el agua, pero mantener un ambiente seguro donde hay agua, piscinas, balnearios, etcétera. Mira, el agua, como dices tú, es muy a mí me gusta mucho bañarme y a los niños les encanta el agua también. Eh, pero hay que tener cierto cuidado porque aumentan los riesgos de asfixias por inmersión, de ahogamiento, de que los niños se ahoguen finalmente. Y eso tiene que prevenirse y es difícil, yo creo que no hay ningún elemento que fehacientemente proteja a un niño sin supervisión de que se ahogue. O sea, la supervisión de un adulto a un niño que se está bañando siempre tiene que ser y tiene que ser constante. Hay muchas cosas que pueden haber, por ejemplo, las rejas perimetrales de las Reja, piscinas son súper reja perimetral. importantes, que las rejas perimetrales tienen que ser altas, tienen que ser por sobre la altura del niño y tienen que tener en el fondo cierre. Eh, y eso disminuye efectivamente el riesgo de ahogo, pero siempre está presente. Entonces, si tenemos niños en la piscina, hay que estar ahí pendientes. No basta solamente la reja para poder descansar. Lo otro son las clases de natación, que las clases de natación, claro, yo desde los 4 o 5 años los niños pueden empezar a aprender a andar en natación, o sea, a hacer natación, a nadar, pero resulta que si bien los niños, pasan dos cosas, si bien los niños caen al agua y tienen la posibilidad de salir adelante, algunos niños se golpean la cabeza o pasan diferentes cosas y no son capaces de salir y finalmente no bastó la clase de natación. Y lo otro es que la clase de natación a veces genera en los padres esa falsa sensación de seguridad y creen que los niños son básicamente así como Michael Phelps y saben nadar, perrito, pero eso sería todo. Entonces, tampoco es un elemento para poder llegar y descansar. Mm. Y los flotadores, en ningún motivo, por ningún caso, van a evitar que el niño se ahogue. Lo único que permite es mantener a flote un niño, pero por ejemplo un niño puede quedar invertido y no lograr en el fondo darse vuelta, y finalmente los niños terminan ahogados. Y hay una cosa súper importante también en pediatría, que es que los niños tienen una capacidad respiratoria más reducida que en el adulto, y de hecho los paros cardiorrespiratorios que nosotros conocemos los adultos en los niños ocurren por insuficiencia respiratoria, o sea, en otras palabras, por falta de entrada de oxígeno. Entonces, y la piscina es súper peligrosa en los niños porque en poco tiempo los niños se pueden ahogar. Y las secuelas son bastante graves, van desde, bueno, obviamente la muerte si el niño se ahoga, pero además todas las secuelas neurológicas que implican. Entonces, es súper importante lo que decía al principio de la vigilancia continua, independientemente de todas las cosas de seguridad que tengamos nosotros. Va a disminuir el riesgo, pero puede en el fondo, o sea, requiere vigilancia constante. Mm, sí, ojalá, bueno, uno, y recalcar que los niños se pueden ahogar en, no sé, 20, 30 centímetros de agua. Nada más. Esto es una cosa que uno siempre repite, porque no depende, ¿no? O sea, uno no tiene que tener una piscina de 3 metros de profundidad o creer que esto va a pasar solo. No, esto puede pasar en una piscina de juego, puede pasar hasta en la bañera. Entonces, la prevención de eso es constante. Ahora, si, ojalá a nadie le pase, pero si llega a pasar o uno está presente en un evento donde un niño lo encuentran en la piscina, ¿qué hay que hacer? Mira, hay que hacer, lo primero, o sea, uno diría no entrar en pánico, pero es difícil, Sí. la imagen es impactante, pero lo primero que hay que hacer es activar la red de apoyo, es decir, llamar a la ambulancia, al SAMU, al 131, porque si no hay ayuda que vaya en camino, por más que uno haga muchas cosas, después no va a tener cómo seguir. Entonces, lo primero es llamar, pedir ayuda.
Lo segundo es sacar al niño del agua y comenzar reanimación cardiopulmonar. Es lo más importante, digamos, para poder evitar que el niño empiece con secuelas. Por eso también es recomendable que los padres tengan un curso básico de reanimación, en el fondo, nada muy avanzado, pero que puede salvar vidas, de tener al niño en el fondo ahogado, por ejemplo. O el cuidador responsable. Eso implica a veces que uno tenga que haber entrenado no sé, mi mamá unos años, por ejemplo, trabajó cuidando a los niños en Santiago. Yo le dije, mamá, tú tienes que hacer un curso de reanimación, porque si tú estás ahí con los niños están en la piscina, puede tocar, o sea, puede tocar que toda persona que esté a cargo del cuidado, si son los abuelos, si son los tíos, si es la nana, la persona que sea, tiene que estar entrenada en este tipo de cosas y esas cadenas, como decías tú, sobre todo de activar las alarmas, por ejemplo, de saber a qué número llamar, son fundamentales. Sí, 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 sí. Eso es fácil. O sea, 131 también puede ser los bomberos, 132. Es una cosa que hay que como meter en el subconsciente. Sí, verdad. Oye, qué importante y qué variado el tema de la prevención. Como que la hora pasa muy rápido y la verdad es que hay muchas cosas que quedan en el tintero y yo creo que lo importante yo creo también es con esto, yo creo que no generar esta como sensación de inseguridad o de temor que todo va a poder pasar. No, porque los niños finalmente tienen que hacer deporte, tienen que explorar al aire libre. Probablemente todos los niños en algún momento se van a caer y lo que uno busca como profesional de la salud, como papá, etcétera, tiene que ver con disminuir los riesgos, como decíamos al principio. O sea, sí, si en el fondo uno no puede vivir en una burbuja aislado de todo peligro, si las cosas que los niños en el fondo hagan, sean niños, jueguen, exploren. Pero todo lo que hemos conversado ahora, en el fondo es, si está jugando y hay una piscina, tener las prevenciones que conversamos. Si está en la casa jugando tranquilo y tengo un hervidor, alejar el hervidor, que no esté ahí cerca, la estufa, combustión, ponerle alguna protección, pero que el niño haga su vida normal, si tampoco podemos vivir asustados eternamente que al niño le va a pasar algo. Mm, sí, verdad. Y lo otro, aquí después no me van a querer en el servicio de urgencia infantil, pero el decir que nuestro hospital tiene un servicio de profesionales de lujo, o sea, cirujano infantil, traumatólogo infantil de turno, neurocirujano de turno, radiólogo. Nosotros contamos con un hospital regional que ojalá el millón de población que nosotros tenemos asignado, todo el mundo, desde, no sé, Puerto Saavedra, Lonquimay, puedan tener acceso a lo mismo a 5 o 7 minutos o 10 minutos como tenemos los que vivimos cerca de un hospital como nuestro hospital, que cuenta con un tremendo equipo de cirujanos de urgencia, de gente entrenada, de profesionales, no solo médicos, sino que enfermeras, y todo lo que rodea a la unidad de paciente crítico, etcétera. Entonces, obviamente, para las cosas graves, nosotros podemos decir que contamos con un centro que está en cierta medida preparado para ello. Yo creo que eso también hay que mencionarlo y es importante que la población lo sepa. Sí, 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 totalmente de acuerdo. En el fondo, llevo 4 años trabajando en el servicio de urgencia y la verdad que me he llevado una sorpresa muy grata de que realmente hay impresionante la cantidad de acceso, o sea, el acceso que tiene la urgencia y las tecnologías y las herramientas que tienen en el fondo para poder ayudar a la población. La verdad que es bastante importante y claro, estoy de acuerdo. O sea, si hay algún problema, está la urgencia infantil en el fondo dispuesta a poder ayudar. Sí, y cosas que probablemente, no sé, la gente probablemente no tiene el conocimiento, pero que sí es importante mencionar y recalcar. O sea, si hoy día el niño se traga una pila, va a poder haber algún cirujano que se la va a poder sacar en pocas horas. Si un niño se traga un maní, no va a tener que buscar en otra ciudad o en otra, y eso en otras regiones, por ejemplo, eso no se da. Y nosotros hoy día podemos contar con un grupo de especialistas que estamos ahí como para poder estar ante esas situaciones, que ojalá no pasen y que pudieran ser prevenibles, pero que ante eso eh, hay un equipo que va a estar ahí preparados para la Sí. situación. Rodrigo, de verdad que muchas gracias, muy buena conversación, se nos pasó rápido la hora. No sé si algunos mensajes finales. La verdad, en el fondo, decir que, como estábamos comentando, no podemos vivir en una burbuja, y acordarnos de que en el fondo la prevención es lo importante, siendo que un niño sea niño y haga su vida normal.
somos los responsables de romper esta cadena de sucesos que terminan en un accidente. Y cuando la cadena no se rompe y sucede el accidente, saber cómo actuar y llegar inmediatamente a la urgencia y no quedarse, no estar quedado, porque cuando uno se demora en consultar en estas cosas, las cosas terminan empeorando. Entonces, a aplicar todos los conocimientos de prevención y de no ocurrir, o sea, de ocurrir un accidente que, como dije, no es planificable, acudir a la urgencia que ya estábamos conversando, que tiene todos los profesionales necesarios para poder ayudar en el fondo en estos accidentes. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor Rodrigo Brunet, cirujano infantil de nuestro hospital, doctor Hernán Enrique Aravena, y a las personas que nos han acompañado, además a los que van a poder después revivir este capítulo que queda ahí en las plataformas de Ufrovisión. Así que nos despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.